todos, bienvenidos. Nosotros somos el Centro de Formación número 9 de Neuquén Capital y desde hace 2 semanas estamos iniciando el ciclo de charlas virtuales donde tanto nuestros docentes como referentes de distintas áreas de Neuquén nos comparten su información, nos comparten sus ganas de experiencia, y bueno, es otra forma de poder brindarles a todos ustedes contenidos de formación profesional o de cultura general, ¿sí? Hoy la clase que nos preparó Damián, que ahora le vamos a presentar, es una clase más bien técnica, tiene que ver con el área de los costos gastronómicos, y bueno, bienvenidos a todos ustedes porque probablemente estén muy relacionados a la gastronomía, y no siempre quien sabe costos en otras áreas los puede aplicar en la gastronomía, así que hoy vamos a charlar específicamente de esta área. Damián es responsable de alimentos y bebidas del hotel Neuquén Tower aquí en Neuquén Capital, y dentro de todos sus saberes y sus responsabilidades tiene a cargo los costos finos de todo lo que tiene que ver el área de alimentos y bebidas del hotel, nada más ni nada menos. Así que él nos propuso compartir con ustedes esta información, nos pareció sumamente interesante, y por eso ha preparado un PowerPoint para poder guiar la charla, que después se los vamos a estar pasando. Ahora con Silvina vamos a poner en el chat cómo adquieren la información nuestra. Y bueno, y te damos la bienvenida, Damián, no te queremos demorar mucho más por ese lado. Bienvenidos, hay participantes tanto de nuestra institución como de otras instituciones y público en general, así que de a poquito se va sumando gente a esta sala. Bienvenido, Damián. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme, por poder compartir prácticamente hoy el día a día de mi trabajo, ¿sí? Estamos en obviamente estoy desde mi casa, nosotros todavía no estamos al 100% operativos en el hotel, ya que está habilitado para personal esencial. Sin embargo, no estamos al margen de la situación, y bueno, tenemos que seguir afilando el lápiz en algunos aspectos para continuar de la misma manera. Si querés podemos empezar con el Power. En realidad es un poco lo que fui buscando para poder ir hablando en relación a los costos y a estandarizar un producto para el mismo fin, que es algo que da resultado. Pero bueno, hay que estar muy día a día. Perfecto, entonces ahí ya empezamos con el PowerPoint, y Bien. es tuya la sala. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco de referencia para ir charlando, el componente de los costos, lo que es la materia prima, la importancia de lo que tiene de la materia prima, que es lo principal. Tener un precio-calidad en la materia prima es fundamental, ¿sí? Siempre no tener un solo proveedor, tener en lo posible 2 o 3 proveedores de la misma materia prima, eso genera competencia entre ellos, y nos alerta a nosotros a ver las diferencias. Pero al mantener la misma calidad del producto entre 3 proveedores, ahí la diferencia la hacemos nosotros con la forma de pago. Eso es elemental, ¿sí? Nunca comprar más de lo que puedo guardar, y tener un correcto almacenamiento y recepción de los productos, ¿sí? Eso es fundamental. En la relación a lo que es la mano de obra, radica en que sea eficaz, ¿sí? Y que cumpla con los objetivos. Es decir, tener una mano de obra ideal para elaborar, no, en muchos aspectos es lo que se considera, más que nada cuando hablamos de tiempo, ¿sí? Los costos indirectos que van aplicados siempre, bueno, muchos los conocen,
el alquiler, los impuestos, el marketing y demás que se gastan, que uno por ahí no los ve reflejados, pero están. Eso es lo que forma por ahí el costo, y yo en función de eso, ¿sí?, trabajo con un área, que es directamente la receta, ¿sí? Si pasamos, por favor. Ahí pasamos. Ahí estamos. Pasamos la otra, por favor. Bien. Cuando hablamos de receta, ¿sí?, es cómo nosotros elaboramos un plato, ¿sí? Lo principal de la receta, obviamente, la materia prima. Yo lo que hice fue generar en un Excel, ¿sí?, un listado de precios en función al proveedor, a cómo viene el producto, al precio con IVA, al precio sin IVA, y ahí le incluyo la merma. Bien. Por ejemplo, nosotros tenemos, veo acá el ajo, la riestra de ajo la pagamos 1.200 pesos, ¿sí? Diferenciamos el IVA, nos dice el precio final con IVA, cuántas cabezas trajo la riestra de ajo, el valor por la unidad de ajo, obviamente el proveedor, el porcentaje en la merma, que nos da un 5%, ¿sí?, y nos da el precio final de la cabeza de ajo, ¿sí?, que sería, en este caso, 25,20. Damián, ¿podés explayarte el concepto de merma, que ustedes, merma o desecho, que muchos lo toman, de merma y desecho lo toman como sinónimo? Bueno, ustedes merma lo tienen ahí como en claro, para dejarnos a nosotros tranquilos con ese dato que Es no la es parte, menor. bien, es la parte que no se usa. Es decir, para ser más práctico, en una naranja, la cáscara, por ejemplo, si no la utilizás para hacer una decoración o para dar aroma a un caramelo, si vos no la estás usando, si se desecha, eh, pasa a ser merma, Exacto. ¿sí? Y un poco el concepto sería, corregime si no es así, en este caso, el hotel paga ese desecho y alguien lo tiene que soportar, que es el cliente que consume el plato. Por eso es importante calcular cuánto más nos estaría saliendo esa cabeza de ajo, ¿no? Que de 24 pesos acá que figura, pasa a 25,50. Exactamente. Perfecto, ¿Por qué? Porque te la venden así. Es claro. decir, el que consume el plato la paga, pero primero la pagó obviamente que la va a el que compra el producto para elaborar. Exacto, ¿Bien? ¿Sí? exacto. Eh, bueno, este Excel que yo tengo, ¿sí?, tiene todos los platos elaborados, todas las recetas de todos los platos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a una en la próxima filmina, ¿sí? Paso. Ahí te comento. Abajo, perdón, abajo obviamente, bueno, acá se ven nada más que los 4 postres, pero bueno, para la derecha empezamos con todas las entradas, los platos principales, después los postres, después Acá arranca estoy. con otra parte de la bebida, ¿sí? Claro. Acá estoy Eh, ayudando con el cursor a todos los que están prestando atención, estoy ayudando con el cursor a guiarlo a Damián. ¿Sí? Acá bien. figura. Damián, mientras continuamos acá, Florencia, no sé si querés que te haga ahora la consulta que tiene ella. Dice, el precio por unidad de verdura, ¿cómo lo calculás? No sé si viene ahora o... Un ejemplo, por ejemplo, la cabeza de ajo. Claro, Es decir, uno siempre tenemos que, a ver, uno compra por planta, pregunta Florencia. Exacto, por A ver, planta. por ejemplo, nosotros tenemos el atado de apio, ¿sí? El atado de apio nos salió 150 pesos, es un atado, ¿sí? acá está. Bien. Sí, Tiene un 40% de desperdicio, nos quedan 210 pesos el atado de apio.
cuando vos vas a la receta, ¿qué porcentaje de ese atado utilizás en la receta? ¿Bien? Obviamente que siempre la tenés que hacer la primera, ¿cómo se llama? La primera vez de algo, ¿sí? Claro, Si vos compras, a ver, un cordero, y vos lo comprás completo el cordero, ¿sí? Lo deshuesás, sacás los huesos los podés utilizar para hacer salsa, para hacer fondo de cocción, sí. Pero vos tenés un peso que compraste que lo tenés que aplicar al costo. ¿Sí? No es que una vez que sacaste los huesos vas a empezar a trabajar con la carne nada más. No, pesás. La receta empieza desde el producto en sí. Traigo el cordero, lo peso. Bueno, tengo 11 kilos de cordero. Y ahí empiezo a elaborar. ¿Me explico? En el caso de la fruta y la verdura, ¿sí? Te venden un cajón de manzana. Bueno, llegás al lugar, pesás, decís, bueno, pesa 18 kilos y haces la relación. El kilo de manzana, tanto. ¿Sí? En el caso de las cosas que se compran, por ejemplo, el coliflor se compra por unidad, por ejemplo, y por ahí te venden, no te lo venden al peso, te lo venden por unidad, eso quise decir. Y bueno, vos tenés que hacer esa conversión. Siempre hay una primera vez para todo. El ajo, ponele, te venden la riestra. Bueno, vos llegás y contás cuántas cabezas. Uno puede tener más, otro puede tener menos, pero haces un porcentaje. ¿Sí? claro. Esa es la relación. ¿Está bien? Nosotros, eso que estás hablando vos, nos parece sumamente interesante porque es lo que nosotros en la escuela le llamamos la previa o el laboratorio. O sea, uno para estandarizar una receta necesariamente tiene que amigarse con el producto, conocer el producto, pesarlo en virgen, limpiarlo, a ver qué método de cocción le va a aplicar, qué técnica, y en función de eso empezar a tomar decisiones cuantitativas para volcar a las planillas de costeo, que esta es la que ustedes usan en el hotel, hay otras que son muy similares, pero dejar en claro esto, ¿no? Que uno tiene que hacer un trabajo previo de laboratorio con su balanza, con su anotador y con su regla de 3 simple, porque sin ese trabajo previo no hay una magia detrás de los costos. Alguien te puede asesorar y te puede decir, y el cordero más o menos tiene un desecho del 40%, pero va a depender, ese 40% que no usás va a depender cómo usás el cordero, cómo vino, en qué método de cocción le vas a aplicar, o sea, hay toda una sapiencia detrás técnica, que por eso el cocinero tiene que estudiar bien la técnica de trabajo antes de poder pasarse a los costos, ¿no? Es que es un trabajo en conjunto. Cuando se elabora un plato nuevo, ¿sí? Eh, yo le doy una hoja al chef y digo, bueno, anotame qué lleva y va pesando todo. ¿Sí? Una vez que pesa todo, después, bueno, vamos a ver cuántos platos salen de eso. Y cuando se termina de hacer todo eso, se vuelcan los números. Y ahí tenés una receta. Después de la receta, obviamente que vienen los números. Entonces, primero la receta, después se le aplican estos precios. Acá arriba, bueno, justo la foto es de fruta y verdura, pero arriba está la carne, están los lácteos, está todo. Y está todo linkeado. Todas las recetas están linkeadas. Yo lo que hago es una vez por mes, por cómo estamos, ¿no? Una vez por mes, vuelco las compras. ¿Sí? Y eso me va tirando desfasajes en las recetas. ¿Bien? Actualizar sería el precio de compra, ¿no? Vas actualizando tu proveedor. Exactamente. A ver si está en la filmina que viene. Dale, probamos. ¿Ahí? Bien. Acá tenemos una receta. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el chef, a mí me pasa cómo se hace la receta. ¿Qué porcentaje lleva? ¿Qué gramaje lleva? ¿Sí? Ya lo podemos ver. Exactamente. Esto, obviamente, ayuda a que se estandarice la elaboración. ¿Bien? Y que todo el personal de la cocina sepa
cuánta cantidad lleva de cada cosa el plato. Después esto se acompaña, que ahora lo vamos a ver con la filmina de abajo, es el proceso, cómo se hace. ¿Sí? Cada plato sería ideal que cuente su propia elaboración, para que cualquier integrante de la cocina, seguidos obviamente por el chef e ideado por el chef, ¿sí?, sepan cómo llevar a cabo ese plato, siempre que se agarre la misma cantidad, el mismo producto, de la misma forma, de la misma cocción. ¿Sí? Eso también es fundamental. Viene acompañado con una parte de elaboración esto. ¿Sí? Si vos me preguntás, lo ideal es tener una persona que elabore en contraturno, ¿sí?, para que la persona que cocine directamente agarre la porción deseada. ¿Sí? No sé, pero, pesar el bife de chorizo crudo, 500 gramos. Bueno, entonces cortarlo a 500 gramos y ya dejarlo presentado, para decirlo de esa forma. Entonces, cuando el cocinero va a retirar un producto, ya sabe que son 500 gramos de bife de chorizo. ¿Sí? Claro, vos lo que decís que quien cocina en el momento de despacho, hablando por ejemplo de un restaurante, no tenga que preocuparse con volver a pesar a ver si realmente pesó bien, sino que la mise en place, o sea, todo lo previo ya esté diseñado para que simplemente tome los ingredientes y prepare la última parte del plato, que es la cocción o la finalización y la presentación. ¿A eso te referís? Totalmente, totalmente, totalmente. Si vos vas a ver, no es lo mismo tener una bolsa separada con frutos de mar, ¿sí?, para una cocción de una paella, de un risotto, ¿sí?, y que tenga siempre la misma cantidad de frutos de mar, y que el que agarre la bolsita sabe que ya está pesado, ya está controlado, y ya está armado para un plato, no es lo mismo que agarrar Al tuntum. al tuntún, para decirlo Claro. así. ¿Sí? Como Bueno, hacemos en casa. En esa, casa. esa es la parte de estandarizarlo. Eso es fundamental para respetar la receta, ¿sí?, y respetar los costos. Cuando yo voy cambiando la lista de precios en el Excel, que está linkeado con las recetas, ¿sí? Acá arriba vamos a ver las fechas que yo lo fui haciendo. No, a la derecha. La fecha en noviembre del 19, en febrero del 20, en junio Ok, del acá. 20. ¿Sí? Acá está la actualización. Ahí está. Acá me fue tirando los precios en función a la cantidad de cada artículo y al precio por kilo que viene de la lista de precios. ¿Bien? Exacto. Bueno, eso me tira un precio final. Ese precio final, abajo, ¿sí?, me da un porcentaje de diferencia con el anterior. Por ejemplo, los 196 que estaban en septiembre del 19, en relación a noviembre del 19, solo en materia prima fue un 17% de aumento. ¿Bien? En febrero, con respecto a noviembre, un 7%. Y en junio, lo hice también en función a noviembre del 17, por eso no varía, porque se han mantenido los precios en ese caso. ¿Bien? De esta forma, yo voy conociendo el aumento de la materia prima. Después uno puede ir viendo si ese aumento lo pone directamente en la carta o lo absorbe. Y después también se va viendo las temporadas. Si uno, Damián, disculpa, Florencia pregunta si esos precios son del mismo proveedor. en relación a que el ciervo ahumado, por ejemplo, ¿se lo compramos siempre a la misma persona? Sí. ¿El cordero se lo compramos a la misma persona? Sí. Exceptuando, me pregunta ahí, cada mes de compra, y depende del consumo.
No, ella se refiere, me parece que Flor se refiere a que vos decías, cada mes vos actualizás, o sea, tu sistema operativo dentro del hotel tenés una política que decís, yo todos los meses hago un control de los precios por esto de los aumentos, por los desfasajes inflacionarios de público conocimiento. Me encantaría hacer, claro. Hay otros que hacen, meses. claro, hay gente que capaz que o es más ansiosa o tiene mayores tiempos, etcétera, y capaz que lo hace cada 15 días. Hay mucha gente que trabaja en su casa y que empieza a conocer los costos. Bueno, estábamos en las recetas. Estábamos en las recetas, ahí paso de nuevo a la receta. Bien, con ahí la receta, como dije, voy actualizando, ¿sí? Y me va dando un porcentaje de mercadería de suba. En función a eso uno va tanteando, esa es la realidad, ¿sí? Me conviene ir subiendo, absorbo la suba, ¿sí? La saco de la carta, lo voy cambiando. ¿Qué puedo ir haciendo? ¿Sí? La idea general es cambiar la carta 4 veces al año, ¿sí? Por estación. De lo contrario, ir buscando los mejores precios de los productos, y ir cambiando platos, ¿sí? Todo va muy de la mano del chef. Hay platos que, por ejemplo, en función al costo, yo no los sacaría. ¿Por qué? Porque los tenés que tener siempre. Si uno cambia la guarnición. Que la guarnición en relación a las frutas y las verduras, algunas hortalizas y demás, conviene ir cambiando, ¿sí? Podemos seguir teniendo el salmón, pero en una temporada lo vamos a tener con, no sé, con un flan de zanahoria, ¿sí? Y cambia la temporada y lo vamos a tener con un ratatouille, y cuando tengamos, no sé, la palta esté barata, lo podemos acompañar con algo de palta. Y vamos jugando siempre con la misma materia prima, porque sabemos que se vende, independientemente del precio, pero le vamos cambiando la guarnición. Y eso hace que la receta fluctúe en función a otras cosas y no a la materia prima fundamental, que puede ir creciendo. Y eso nos hace también cambiar el precio de la carta. Bien. El estandarizar la receta para mí es fundamental en la elaboración, ¿sí? Eso es fundamental. Como dije, compramos las pencas de salmón, bueno, se pesa, se corta y se deja para que el cocinero siempre agarre el mismo gramaje de salmón y lo elabore, ¿sí? El bife de chorizo, como dije, bueno, como dije, con los frutos de mar, con muchas cosas que, no sé, al hacer una pizza, si nosotros sabemos que de 1 kilo de harina sacamos 5 bollitos para hacer prepizza, bueno, se estandariza de esa manera. Se hace una vez, se prueba, queda bien, bueno, y todos los hacen de la misma forma. Entonces, todas las prepisas que yo voy a sacar van a estar hechas siempre con el mismo gramaje. Esa es la idea, ¿bien? Bueno, Aparte, sumamos algo que acá nos hacían una pregunta en su momento, no en el chat, sino quedó en la inscripción, de si es mejor comprar producto, digamos, materia prima en bruto o ya pelada y cortada, porque bueno, ahora están apareciendo muchos proveedores, dejemos la pandemia de lado, ¿no? Que ofrecen quizás hasta la verdura cortada para que uno directamente la saque de la bolsa y la use. Obviamente uno ve el precio del kilo y cree que es altísimo, pero bueno, después cuando ve el costo de limpiarla, la mano de obra, el tiempo, dice relación precio-calidad me conviene. ¿Ustedes cómo toman a ese proveedor? ¿Lo tienen en cuenta o ustedes deciden trabajar todo en bruto? Totalmente, porque vos tenés factor fundamental, el tiempo y la mano de obra.
¿sí? Si yo tengo que poner una persona a pelar zanahoria, ¿sí? Cortarla, la chaucha, ¿qué más? La papa, darle forma y demás, ¿sí? Y la puedo comprar y pago un poco más, y es admisible eso, porque aparte ten en cuenta que ese tipo de productos, ¿sí? Que lo puede vender algunos proveedores que nosotros tenemos, los tienen todo el año. Generalmente son productos congelados. Entonces uno va y compra la bolsa, ¿sí? La bolsa de papa frita, lo más común. ¿Qué conviene? Comprar una bolsa de papa a, no sé, X precio y poner una persona a lavar, a pelar, a cortar la papa en bastones, o comprar la bolsa de papa en bastón. Bueno, y ahí se evalúa precio y calidad, ¿sí? No quiere decir que no se hagan otro tipo de papas con la papa común, como por ejemplo, no sé, la papa brava, ¿sí? Que es una papita en gajo que sale de la papa también. Pero la practicidad que te da el hecho de tenerlo porcionado y meterlo en la freidora y sacarlo es fundamental, ¿sí? Por eso es importantísimo lo que vos planteabas al inicio, de que bueno, hay como una teoría de tener 3 proveedores por producto, pero también manejar el vínculo con ese proveedor, porque muchas veces es el mismo proveedor, disculpen que le repita tanto, pero que te ofrece la oferta, te dice, mira, te conviene ahora llevarte tal cosa, o está viniendo otro producto, y uno se pone en ascuas gracias a que el proveedor nos actualiza, porque además de que hay una intención de venta de parte de él, hay una buena relación para que uno pueda acceder a esa información, hay una confianza, ¿no? Uno generó esa confianza en la información, que eso no es un dato menor en las compras, y sobre todo en el manejo de los costos, ¿no, Damián? Totalmente, totalmente. Ahí te baja radicalmente el producto. En función a eso, en función a la época, en función a la cantidad, también. Siempre radica el precio, pero siempre tener en cuenta del almacenamiento que nosotros podamos llegar a tener. Eso es fundamental. Bien. ¿Sí? Bien. Eso es fundamental. Yo creo que en la casa pasa lo mismo. Sí. ¿Sí? Hay cosas que podemos comprar por bultos grandes, ¿sí? Y hay cosas que no. Exacto. Por la guarda y por la utilidad. Eso está genial lo que decís, porque en nuestra casa muchas veces nos pasa que vemos una oferta, nos entusiasmamos, compramos, y cuando llegamos a casa con las bolsas, ¿dónde lo meto? Y se termina pudriendo, y lo que pagué un preciazo más barato lo termino o regalando a alguien para que no se pudra, o tirando a la basura, que es lo peor que puede pasar de esa decisión. Y si esa conducta hogareña la trasladamos a un negocio, muchas veces pasa que uno visita negocios en la parte de asesoramiento y ve que empiezan a tirar materia prima porque aprovecharon una oferta y se olvidaron de la capacidad de almacenamiento, que eso Exactamente. No es un dato menor en los costos, es lo primero que vos dijiste cuando iniciaste la charla. Es más, imagínate que nosotros hemos ido a comprar calcular los costos del plato elaborado. No llegué a leer lo que puso una dice Yamil, dice, hola Damián, ¿cómo calculás en el costo del plato elaborado la hora hombre de trabajo, digamos el porcentaje? Bien. Bueno, antes de pasar al punto de equilibrio, bueno, ¿sí? Comentarles eso. Nosotros tenemos dentro de la mano de obra, bueno, ahí tenemos la receta y el método de preparación, ¿sí? Perfecto. Eso es para algo muy simple. Nosotros tenemos dentro de la mano de obra un sueldo, ¿sí? El sueldo tiene un porcentaje de carga social. Bien, y a eso, generalmente, hoy en Argentina tenemos casi 36% de lo que sería la carga social, ¿sí? Mes a mes. Y a eso le vamos a agregar un porcentaje que, si no me equivoco, es el 8.3,
que corresponde al aguinaldo por mes. Bien, ahí nos va a tirar un número real de lo que vale la mano de obra, ¿sí? Si nos agarramos, nos amparamos del convenio colectivo de trabajo, en el cual, según escala salarial, indica lo que va a cobrar, ¿bien? Y también nos da un panorama en función a paritaria, futuros aumentos y demás, podemos tener prácticamente fijo el costo de la persona. De ahí lo dividimos en la cantidad de días lo dividimos en horas, ¿sí? Y bueno, en función a, como dijimos, la primera medida, cuando nosotros vamos a hacer una receta, que también tenemos que tener en cuenta el tiempo de mano de obra, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a tardar esa persona en elaborar este plato? Tenemos que poner el tiempo de elaboración de la producción, ¿sí? Y de la elaboración final. Entonces ahí le vamos a agregar un porcentaje, calcularle una hora, ¿no? No sé, no, una hora es mucho, pero ponerle media hora por plato, por decir algo. La cuenta de la mano de obra ya la tenemos, lo dividimos en días, en horas y se lo aplicamos. Pero siempre tiene que haber un factor esencial al principio, que es tomar ese tiempo. ¿Bien? Los costos, luz y gas, si vos lo querés aplicar directamente, tenés dos formas para mí para hacerlo. La primera, consumo directo, ¿sí? Dividido la cantidad de días y horas. Estamos hablando factor tiempo. Y lo otro es, según lo que sea, si el gas en kilocalorías y la luz en kilowatt. El horno, por ejemplo, tiene una chapita al costado que dice cuántos kilocalorías consume por hora. Si lo tenés prendido determinada cantidad de horas, bueno, ahí tenés un consumo. Lo otro puede ser, en el caso de la luz, por metros cuadrados. Dividís por metros cuadrados y si vos sabés cuánto consumo de luz podés llegar a tener en determinado sector. Yo lo haría de esa manera. Pero bueno, a mí todo lo que es este trabajo en el hotel, por ejemplo, yo les comento, no es solo el restaurante, sino que nosotros también tenemos el desayuno, el almuerzo, tenemos un snack bar y después tenemos la cena. Y después tenemos eventos, ¿sí? Entonces, todo lo que es carga social, sueldos y demás, esta pequeña cuenta que yo le estoy comentando, es donde se empieza a dividir, ¿sí? Y es donde se pone porcentajes. Por ejemplo, un mozo que trabaja, un mozo y un cocinero que trabajan en el turno mañana, un porcentaje de su trabajo en función a las horas va directamente al desayuno. Y en función a cuántas horas esté en el almuerzo, va al almuerzo. Bien. Eso se hace con un porcentaje. El desayuno, ¿quién lo paga? Y el desayuno lo paga, está incluido dentro de la tarifa de la habitación. Entonces, parte del sueldo de ese mozo radica en el desayuno, en la habitación. Y la otra parte en el almuerzo. ¿Y el almuerzo de qué depende? Y el almuerzo depende de los huéspedes o de las personas externas que entren a almorzar. Y ahí es donde inicia nuestro punto de equilibrio, ¿sí? Que más abajo podemos ir viendo el punto de equilibrio, ¿sí? En las otras filminas. ¿Cómo no? Yo lo que quiero agregar también para darte pie con este punto de equilibrio es que lo que estamos entendiendo con esta charla es que es neurálgico saber de costos y de estandarización de recetas en un emprendimiento gastronómico, llámese hotel ni hablar por toda la complejidad que estamos viendo. Perdón. Hola, ¿me perdón, ahora se me cayeron
decía que por la complejidad que estás diciendo en un hotel ni hablar, pero si uno trabaja en su casa también es complejo. Por tanto, creo que una de las finalidades que tiene esta charla es abrir un poco el panorama a todos nosotros y en cuanto surge una capacitación de costos gastronómicos, no dejarla de lado, porque a muchos de nosotros nos gusta meter manos en la masa, como diríamos, y nos interesa más cocinar rico y a punto, y que sea espectacular lo que hacemos, y ver la cara de nuestro cliente, y detrás de los costos, veo cómo lo saco, sumo un ticket, vengo con los costos, veo la inflación, el dólar cómo está, y en realidad hay otras decisiones que son muy puntillosas que vos ahora nos las estás detallando, para abrirnos un poco más la cabeza en esto, que por eso tanto los que enseñamos gastronomía insistimos tanto en hacer capacitaciones, en motivar al estudiante en que se capacite en costos, porque es lo que te va a dar después la ganancia para tomar decisiones de reinversión, de no frustrarte en el intento. Así que, por eso... Y mirá, Dani, fundamentalmente, ¿sí? Hablando desde la casa, quien trabaja desde la casa y hace comida para vender, ¿sí? Es fundamental saber el tiempo que le aplica a esa vianda o a esa comida, ¿bien? Llámese prepizza, docena de empanada, lo que sea. ¿Cuánto quiero ganar? ¿Bien? Entonces yo me pongo un precio también. Y después agarro todos los tickets de toda la materia prima que yo compré para elaborar eso. Con todos esos tickets voy sumando los precios, hago una receta, estandarizo mi receta, ¿sí? Y digo, bueno, perfecto, hacer una prepizza a mí me costó X plata, pero quiero ganar tanto. Le meto el costo de luz, le meto el costo de gas y demás, y ahí saco un precio. Que ahora lo podemos ir viendo. Pero para llegar a ese precio, ahí tenemos el punto de equilibrio, que es vender una cantidad de producto que me permita salvar los gastos, para decirlo de esa manera. Exacto. ¿Bien? Acá lo tenemos, ¿no? Claro. Volumen de venta y el precio. Bien. Cuando vendo más de eso, ¿sí? Empiezo a tener más ganancias. ¿Bien? Bueno, ahora para llegar ¿qué es lo que yo hice? Contarles un poco qué es lo que hice para llegar a un punto de equilibrio en la parte teórica. ¿Bien? A ver, pasá una filmina, por favor. Ahí estamos. Bien. Ahí tenemos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio obviamente se alcanza cuando no tenemos ni pérdida ni ganancia, ¿sí? Los elementos que intervienen en el punto de equilibrio. El importe de las ventas, el costo fijo, costo variable, unidades vendidas. Y estamos en el equilibrio cuando las ventas totales igualan a los costos totales. ¿Sí? No perdiste ni ganaste, claro. Exactamente. Todo lo que yo invertí, tiempo, gas, luz, harina, lo que sea, en hacer la prepizza, ¿sí? Necesitaba vender 20 y vendí 20, estoy hecho. Claro. ¿Bien? Exacto. Bueno, ahora pasamos a la otra. Bien. Tenemos que el punto de equilibrio es igual a los costos fijos dividido la contribución marginal. ¿Qué es la contribución marginal? Es la diferencia entre la venta del plato, la venta del producto y el costo del mismo. Si tomamos que la venta es el 100%, yo quiero que todas las recetas tengan solo un 30%, ¿bien? Que no supere el 30%. Si yo vendo un plato a 100 pesos, obviamente que tiene que estar hecho en base a una receta del 30%. Ahí es donde juega mucho el factor de la materia prima. ¿Bien? O sea que si el plato vale 100 pesos al público, la materia prima no tiene que exceder los 30 pesos, los 30 pesos, bien digo, 33, para mí eso es, bien. Para mí eso es lo ideal. Claro, porque después ahí tenés un 70%
de contribución marginal. Exacto, que se lo lleva la mano de obra, se lo lleva la luz del gas y se lo lleva tu ganancia también. Ahí también está radicada la ganancia. Exactamente. Con esto yo, en función a los libros, no obviamente, ¿sí? No es que lo hice yo, pero con esto logro tener, ¿a qué es lo que vamos a llegar? A un factor. Claro. Para simplificar todo esto. ¿Bien? ¿Cómo se simplifica esto? Multiplicando la receta por un factor. Y me da un precio final. ¿Sí? Esa sería la idea. Bueno, bajamos la filmina. Nosotros, bueno, ahí hago un ejemplo del punto de equilibrio. Cambiamos ahí la filmina. Entonces, bueno, yo teniendo un punto de equilibrio y teniendo un promedio de venta de plato, no sé, yo puse ahí 500 pesos, a mí me dice que tengo que vender 285 unidades para llegar al punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a decir que el costo del plato no debería superar el 30%. Bien. Los costos ya los tengo. Tengo mi punto de equilibrio, que es la cantidad que necesito vender para estar en equilibrio. Ahora voy a tratar de conseguir un factor de multiplicación, en lo cual me resuma todo esto. Y creo que está en la otra filmina. Vos me dirás, ahí lo tenemos. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, tenemos el costo de la receta, tenemos el porcentaje de contribución, ¿sí? Si el costo de la receta yo le puse 250, bien, y no quiero que supere el 30%, entonces, siendo este el 30%, me da un valor de venta de 833, ¿sí? Haciendo 250 dividido el 30%, ¿sí? Aplicado de esa manera. Para sacar el factor, divido el precio final dividido el precio de receta. Siempre tengan en cuenta que si trabajo sin IVA es dividido 1.21, y si trabajo con el IVA, los dos números tendrían que estar con el IVA multiplicados por 1.21. Si trabajo desde mi casa, ¿sí? Agarro directamente el precio del ticket. Claro. ¿Bien? Sí, eso es así. Si soy monotributista, el precio del ticket. Si me discriminan el IVA, trabajo sin IVA. ¿Bien? Pero bueno, entonces ahí yo logré sacar, en función a algunas capacitaciones que fui y cómo me enseñaron esto, llegaron a un valor de 3.3, en el cual dicen que toda receta aplicada al factor 3.3 me da el precio final de venta, y ahí voy a tener el tan ansiado margen de contribución marginal del 70% que necesito. Bien. Bien. Pero ahora empiezan muchísimos factores. ¿Cuáles? A ver si tenemos la otra filmina. Bien. Y acá tenemos todos los factores en los cuales yo me agarro la cabeza, porque vos tenés la receta que quiere hacer el cocinero. ¿Sí? Yo lo llevo a los números. Cuando lo llevo a los números, en función de la materia prima, me dan margen de diferencia. Entonces ahí empezamos a discutir. El risotto de pulpos y setas, ¿qué te parece si le sacás el pulpo y le dejás con la seta solo? Porque el pulpo está carísimo. Pero la receta es así, bueno, y no, lo tenés que cobrar algo que no vale. Claro. Entonces ahí decidís sacarlo o dejarlo. ¿Bien? Ahí va tu negociación, digamos, porque vos no sos el cocinero. Claro. Al no serlo y vos estar en la otra parte, vas negociando. No, los archivos no los subo. Ahí no sé quién escribió. Los Excel. No, los puedo enseñar los Excel. Claro. Vamos a decir la algo. Presentación nada más, claro, se va a compartir. Claro. La presentación, claro, sí. Sí.
¿sí? Lo que es importante, hacemos la aclaración, Damián, porque en realidad las planillas de Excel uno puede encontrar un montón de modelos de acuerdo al manual, hay un montón, pero después cuando uno se vuelve experto en costos va diseñando sus propios modelos. Claro. Y entonces por eso es que uno no las comparte, porque en realidad detrás de esta planillita, más allá de que hay un trabajito enorme, hay un conocimiento de fórmulas que uno solo lo sabe, y salvo que esté capacitando con ese formato, compartirla no tendría mayor sentido. Lo importante es que ustedes como estudiantes o como asistentes a esta charla empiecen a ver la dimensión que toman los costos en gastronomía, que no es algo difícil de evaluar o de hacer, pero para hacerlo hay que empezar a tomar charlas como esta, que es una charla introductoria, y después, si Dios quiere, pueden llegar a tomar cursos para poder seguir actualizándose, pero realmente quien se dedica a los costos tiene que tener en cuenta ese dato, ¿no? De que hay que estudiar bastante todo este tema de Excel, ¿no? No hay, a ver, yo soy una de las personas que no se gusta, no. ¿Podemos volver a la última filmina? ¿Cómo no? Que me gustaría explicar la última partecita. Sí, porque ya nos quedan los últimos 10 minutitos, Damián, si bien, se llega a extender un poquito más, renovamos. Bien, Ahí estaríamos. Vamos a explicar esto nada más, ¿sí? Entonces dijimos que en función a la receta, si para mí supera el 30%, hablo con el chef para cambiar materia prima, ¿bien? Donde cambia materia prima, cambia el plato radicalmente. Pero bueno, por ahí el lomo sigue estando en cintura de panceta, como dice, pero con otra salsa o con otra guarnición, para llegar a ese tan ansiado 30%. Empezamos con los factores. Yo tengo 3 factores o 4 factores en los cuales hablo directamente con el dueño para después aplicar la suba, ¿sí? Claro. Yo dije que el costo de la materia prima, como vemos en el risotto, en noviembre valía 184 y en febrero 247. ¿Sí? Lo multiplico por el factor y me da un precio sin IVA y después con IVA. ¿Bien? De 989, que es lo que tiene que salir el plato. La relación entre el precio de carta anterior de 790 a 989 me da un 24% de suba. ¿Bien? Acá estás mirando, de las 6, del 1 al 6, ¿en cuál receta te concentraste en el ejemplo para yo ir acompañándote con el cursor? Discúlpame. En el risotto. Listo, fenómeno. Acá estoy con el risotto, entonces acá decías las variantes, ¿no? Noviembre. Bien, claro. Y febrero, acá está. Exactamente. Después tengo otro factor para aplicar, que es algo muy simple, que es la regla de 3 simple. Si con este costo de materia prima, ¿sí? Valía en noviembre de 184, lo llevé a 796, ¿sí? Bueno, con un costo de materia prima de 247, X, que me da 1068. ¿Bien? Esta es otra forma mucho más directa. Y después, que es algo también muy fundamental, el índice de precio consumidor, que lo sacamos de mes a mes. En ese trayecto dio 12.8% de aumento, ¿sí? Y es lo que se le puede aplicar directamente al precio que ya teníamos. Y ahí empezamos a buscar la relación, el precio que yo lo llevo, final, que va a la carta, lo divido por el precio de la receta y ahí veo si estoy cerca del factor deseado. Exacto. Hay algunos productos, como la Suprema, la Bondiola, que por ahí dan un poco más de ese factor. Y hay otros que dan un poco menos. Ese costo final lo da un análisis, ¿sí? En cómo radica ese precio en la carta. ¿Bien? Entonces nosotros podemos tener una receta multiplicada por un factor y nos va a dar un monto. ¿Qué puedo ver yo en relación a ese monto? Punto 1. ¿Cómo está el mercado? La competencia. ¿Sí? Estoy caro, estoy barato, está bien. El factor de
si estoy si estoy muy alto en relación al costo de mercadería o muy bajo. ¿Bien? ¿Y cómo me impactaría eso en la carta? Llamado nombre de materia prima, ¿sí? Y precio final. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo veo un salmón, y yo sé que va a ser un poco elevado. Por ahí si veo una suprema, y no debería valer el mismo precio que el salmón. ¿Sí? Esa relación. Entonces nosotros en todo lo que es costos llegamos a una conclusión. Estandarizar la receta, manejar muy bien la materia prima, ¿sí? Que el costo de mi receta no supere el 30% para tener una rentabilidad adecuada, ¿sí? Y que el valor final que yo le voy a poner sea competitivo. Esa es la relación. Después hay muchos secretos como para tener la misma materia prima de otra manera, pero cambian los productos. Bueno. Espero haber sido claro, no muy variante, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que más o menos yo hago en relación a los costos. Todo esto a mí me da un porcentaje de cubiertos que tengo que lograr tener en el restaurante mensualmente y diariamente, obviamente, ¿sí? Para llegar a mi punto de equilibrio. Exacto, exacto. Es importante esto. Nosotros, la idea de esta charla es abrir el panorama. No sé si dejamos más dudas que certezas, pero nos parece que todo el que estudia gastronomía tiene que saber que esto se hace, más allá de que vos trabajes en un hotel 5 estrellas y demás, se hace en un hotel 5 estrellas y se debería empezar a hacer en la cocina del hogar cuando uno sale a vender el pan que aprendió a hacer, el fideo que aprendió a hacer, empieza con un pequeño emprendimiento. O sea, no olvidarse que los costos es la base para entender si uno va a tener ganancia o no, y en ese sentido seguir o no con ese tipo de negocio, ¿no? Y que esto se aprende, hay que estudiarlo, es otra rama de la gastronomía. Como aprendiste a hacer el pan, los costos es una rama de la gastronomía a aprender, como lo es seguridad de higiene, nutrición, etcétera, ¿no? Es que totalmente. Uno cuando va a hacer las compras para su casa, también aplica la misma metodología, ¿sí? No es lo mismo ir a comprar el día que tengo descuento, ¿sí? Que al día que no lo tengo. Uno tiene que tomarse su tiempo, hacer un listado, y cuando va al supermercado, tratar de seguir al pie de la letra lo que necesita y el mejor precio posible. Es la realidad. Y en función a eso puedo llegar a tener mejor rentabilidad, ¿sí? Que mi competencia. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer las compras en el día que tengo descuento. Y me manejo de esa manera. Si vamos a hacer fideos, bueno, la harina, el huevo. Un huevo cada 100 gramos de harina y un chorrito de aceite por persona. Vos, Dani, compraste el maple de huevo en la esquina de tu casa, 350 pesos el maple. Yo lo compré en el supermercado el día que tengo descuento y me salió 280. Ya está. Ya ahí y lo vendí y ya está. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. No hay mucho de sentido común detrás de los costos, evidentemente hay mucho de sentido común que con un poquito de estudio y manejo de ciertas herramientas, por ejemplo el Excel, uno puede llegar a fortificar una cocina de una manera espectacular, ¿no? Así que esa es un poco la enseñanza de hoy. No sé si hay alguna pregunta, estamos en los últimos minuto y medio, antes de que se corte nuevamente la sala, pero ya decirles a todos ustedes que el material va a estar subido a partir de la semana que viene en nuestro Facebook, de Centro de Formación número 9, para quien quiera tener el video y escucharlo con detenimiento a Damián, porque dio excelentes ejemplos que por ahí alguien lo quiera escuchar con más detenimiento, y el PowerPoint lo vamos a enviar a los correos electrónicos que tenemos registrados en las inscripciones previas. Si alguien no se inscribió previamente, ahí Silvina les colocó que se inscriban en nuestro correo electrónico. Exacto, Dani. Bueno, yo agradecerles, muchísimas gracias, y
ningún problema en hacer alguna charla abierta, organizada por ustedes, ningún drama. Podemos volver a hablar lo mismo, explicar algunas fórmulas y demás, desde la casa, ¿sí? Porque yo también trabajo desde mi casa, y se pueden aplicar. Perfecto. Bueno, vamos, agradecidos todos. Gracias, Silvia, a vos también. Bueno, muchas gracias. Y quien necesite información lo puede poner al correo electrónico. Nosotros en función de eso seguimos armando nuevas charlas, así que te vamos a tomar tu voluntad, Damián, capaz que a través de una receta nos pueda explicar alguna fórmula y empezar a enseñar un poquito más después de toda esta apertura mental que nos has hecho a todos. Así que muchísimas gracias.